nombre es Guadalupe Delín Cortés. Antes de tener el Espíritu Santo, mi vida era triste. No sentía yo, no tenía valor la vida. A pesar de que yo tenía mi familia, siempre me la pasaba yo llorando. Mi carácter era agresivo. Yo me enojaba con todo. No tenía paciencia, ni yo misma me soportaba. Era un carácter muy fuerte. Era un vacío muy enorme el que yo tenía. No lo llenaba nada. La depresión que yo tenía no tenía yo sentido ya por vivir. Nunca llegué al momento de suicidarme, pero yo sentía que hacía las cosas nada más por hacerlas, no con gusto o con amor, nada más las hacía por hacer. La depresión fue a causa de que yo no podía darle una estabilidad a mi hijo económica, no podía darle lo que él necesitaba. Cuando yo llego al Templo de los Milagros, escucho hablar del ayuno de Daniel. Yo escuché que lo más importante era el Espíritu Santo para poder combatir, para poder sobrevivir a todas las batallas, a todas las luchas, que si no teníamos el Espíritu Santo no íbamos a poder, no podíamos seguir adelante, no íbamos a aguantar. Entonces yo me enfoqué para recibir el Espíritu Santo y yo renuncié a todos mis deseos, porque yo aprendí que es la prioridad, el Espíritu Santo. Y yo dije, Dios, yo renuncio a todo, a todos mis deseos yo renuncio porque yo te quiero conocer, porque yo escuchaba de un Dios vivo, de un Dios que restaura, de un Dios que libera, que sana. Entonces yo me enfoqué en recibir el Espíritu Santo. Cuando yo recibo el Espíritu Santo fue una emoción que nunca había yo conocido, nunca había sentido. Yo estaba, quería llorar, quería gritar, era una emoción que nunca había yo sentido, una paz, una alegría en mi ser, algo inexplicable. A partir de ese momento yo me sentí diferente, otra persona. Ahora mi vida es diferente, está transformada totalmente. No soy la persona que antes lloraba, sufría, estaba siempre triste, ¿no? Ahora soy otra persona, otra mamá, porque mi hijo yo lo veo con ojos diferentes. Yo tengo ganas de vivir, de salir adelante, yo tengo ganas de hacer todo lo que no había podido haber hecho antes. Me siento capaz, fuerte, con ganas de luchar, de seguir, porque yo sé que Dios está conmigo.